Baishapa, Ñandillarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Nueva lección, lectura comprensiva. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto. Nuestro texto, Morangu, fábulas, León Hanguyai. Concepto de fábula. Hae ñemombe umbukumi mbae oikobakuegui omombe yvypóra mymba terambae oñembo'aváva rehegua ha katuetei oguereko peteĩ moñe'ẽpyrã. ¿Qué quiere decir fábula? Son narraciones de historias en las que intervienen personajes, animales u objetos personificados y dan una enseñanza moral o útil, moraleja. Nuestro texto se llama León Hanguyai. Traducido sería el león y el ratón. Joa Hanguyai león pogupe. Pe Hanguya no iriu pepe omonda jaguere so okira tena quesu. El ratón cayó en las redes del león. El ratón no estaba por ahí por robar carne ni queso. Con sus amigos, ellos estaban haciendo mucho ruido cuando el león estaba descansando. Oyerureta seme oñeno hangua chupe. León ojenduvo oyerure aseterei anguyai. He ishupeñe epyrusugua supe, maekili roñuno. El ratoncito le pidió llorando para que le suelte. Como el león le pareció que fue muy triste su pedido, le soltó, pero antes le dijo con voz muy gruesa: maekili roñuno, mira, ratoncito, te perdono. Uperi de minte leo oikohape ka aguirupi hembi unare cabo ho apeteiñu jame cañimbu oiva peñanandupe. Un día el león fue al bosque en busca de comida. ¿Qué le pasó? Se cayó en una trampa. Oñeja osejangua handaikatui. Intentó, probó para salir, pero no pudo. Upemaro león osapukai ha omboruripape ka agui. Entonces el león empezó a gritar e hizo temblar el bosque. Anguyai oikobanandi upe rupi ojendu león sapukai ñani jame hendape onguaje. El ratón escuchó el grito fuerte del león y corriendo fue a su encuentro. Oñepunu oñapi uñuja sa omondo jopebe león kupu aputija. ¿Qué hizo? El ratón empezó a morder las redes que tenía el león en el pie hasta soltarlo y dejarlo libre al león. Moñepyrã es la moraleja. Y porã umitu ichaveva iñe'a porã michiveva ndive. Sapy'ánte ikatu rejejopyvai ha reikotevẽ ikangyvéva pytyvõ rehe. ¿Qué nos enseña esta moraleja? Es bueno que los más grandes tengan un corazón generoso con los más débiles, porque puede ser que en algún momento de su vida puedan necesitarlo de ello. ¡Qué lindo la moraleja! Habla de la solidaridad, porque el final, lo que queda de nuestra vida, es lo que damos. Muy lindo. Después de la lectura comprensiva, traje dos ejercicios. Ajaimba epa heise. Voy a extraer del diccionario el significado de estas tres palabras. Oputu'u, ñanandu, oñeja'a. Voy a buscar en el diccionario el significado contextual. Contextual quiere decir que tiene que ser referente a este texto de la fábula. Voy a leerle putu'u
en el diccionario aparece como sosiego, paz, asueto, paro, vacación, receso, reposo, descanso. Como en el texto dice, el león oputu uyabe, el león estaba descansando, entonces descanso sería el significado contextual. Ñanandú, en el diccionario tenemos matorral, pastizal, maleza, yuyal. En este caso, el significado contextual es yuyal. Oñeja'a, en el diccionario tenemos tanteo, ensayo, esfuerzo, tentativa, prueba. Entonces, el significado contextual referente al tema es prueba. Ayapoñe ello ayu, voy a hacer oraciones de estas tres palabras. Voy a hacerlo en forma oral. Oputu'u. Shesu oputu'u ka'aru yabe, mi madre descansa a la tarde. Ñanandú pe oí jeta mumba. En el yuyal hay muchos animales. Oñeja'a, kame oñeja'a omoí, peteí zapatú. Carmen prueba un zapato. Solamente les traje 2. En la siguiente clase le voy a traer más ejercicio como les dije. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.